Muy buenas tardes, estimados aprendices de la Institución Educativa Departamental San Miguel e Institución Educativa General Santander. Eh, Sean bienvenidos a este video en donde vamos a explicar un poco el correo que les envié este lunes respecto a las actividades para esta semana y que se deben entregar el 3 de mayo del 2020. Tenemos en pantalla el correo que les emití a las dos fichas, tanto la de San Miguel como General Santander. Bueno, aquí estamos en la de San Miguel, pero no importa porque el mismo correo les debió haber llegado a las dos fichas. Entonces, entrando en materia, les explicaba que para esta semana se proponen 4 actividades a entregar. Entonces, vamos a ir desglosando de a poco el material que les entregué la semana pasada para desarrollarlo y ver el contenido del correo. Entonces, como primera actividad, aquí se la señalo, les indico que debíamos retomar la guía de aprendizaje número 6, las cuales compartí la semana pasada, en donde íbamos a iniciar la lectura desde el punto 3.2, en donde estaban unas actividades de contextualización e identificación de conocimientos, y íbamos a leer hasta el punto 3.3.2, en donde había una actividad relacionada con una rejilla. Eso era lo primero que debíamos realizar en esta actividad, leer nuestra guía de aprendizaje 6 del punto 3.2 al punto 3.3.2. Dentro de esa lectura, lo primero que debíamos desarrollar era el diagrama propuesto en el punto 3.2.1, tomando como base 5 frases que se compartían allí, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar acá en pantalla la guía para que me entiendan un poco mejor acerca de las actividades que debían realizar. Entonces tenemos el 3.2 en donde entrábamos en la contextualización e identificación de conocimientos. Encontrábamos estas frases que están acá. Estas eran las frases sobre las cuales se debía trabajar. Entonces decía que debíamos tomar las frases y con base en ellas realizar un diagrama representando las diferentes recompensas o beneficios que encontrábamos. Por ejemplo, tomemos por ejemplo esta de acá. Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de vivir una bella vida. Pitágoras de Samos. Entonces, eh, hacía grandes rasgos que me quisiera decir a mí la frase, por ejemplo, que si yo he vivido una bella vida, voy a tener una bella ancianidad, ¿cierto? O una vida bien vivida, o en términos generales, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tenía un contexto de vida rico en conocimientos, experiencias, ayudando a la gente tal vez, desarrollándome como persona, muy probablemente cuando llegue a esa etapa de ancianidad voy a ser una persona que me voy a sentir cómoda y que me voy a sentir de cierta manera realizado. Teniendo en cuenta esta idea, lo que debíamos realizar es ahora un diagrama. Profe, ¿cuál diagrama? ¿Qué figura? ¿Cómo lo podemos hacer? Si ustedes buscan por Google eh, esquemas de diagramas, pueden encontrar una infinidad, ¿cierto? Entonces hubieran podido tomar, por ejemplo, este que les estoy acá señalando, donde, digamos, el encabezado pudo haber sido eh, una bella ancianidad o una bella vejez, y acá, pues, ¿por qué motivo se desembocaría una bella vejez, ¿cierto? Pues por haber vivido una vida placentera, por haber realizado mis proyectos personales, por haber tenido familia, ¿sí? Es desarrollar la idea dentro de ese diagrama. No había más que hacer. La idea era hacer el mismo proceso con las otras frases que se encontraban allí, ¿cierto? Eh, Seguía después esta actividad que decía indaguen con sus familiares cuáles han sido diferentes modalidades de recompensas o beneficios que han obtenido en el trabajo y cómo las logró, y regístrelas en su cuaderno individual como evidencia, en este caso pues en donde ustedes estén llevando su portafolio. Recordemos que la evidencia de que ustedes están recibiendo esta formación es su portafolio físico, chicos, independientemente de que me estén haciendo envío de las actividades por correo, ustedes deberían tener estas evidencias de trabajo. Entonces, eh, ¿cómo les puedo acá dar una idea de pronto que se les puede llegar a dar? Una modalidad de recompensa o beneficios, por ejemplo, aquellas personas.
que afortunadamente han logrado una pensión, producto de qué, de que han trabajado a lo largo de 25, 15, 30 años tal vez, y han logrado pensionarse. Entonces ellos recibieron como, podría llamarse una recompensa, aunque es más un derecho. Pero pues proceso de haber laborado 25 años consecutivos y haber cotizado en su fondo de pensiones, ellos hoy en día gozan de una pensión, entonces mensualmente su fondo pensional les gira a unas cuentas bancarias eh, lo correspondiente a su pensión, que puede ser desde un mínimo en adelante, dependiendo de lo que hayan cotizado a lo largo de su vida. Esa es una de las modalidades de recompensas. Fuera de, no sé, personas que tal vez pudieron comprar una casa, pudieron estudiar, pudieron haber viajado, ¿sí? Todo eso son recompensas o beneficios que se pueden obtener a través del trabajo. Lo importante aquí es que reconozcamos que a través del trabajo podemos lograr obtener bienes y servicios que pueden mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cierto? Nuestra indumentaria, eh, bienes y cosas así que de pronto deseemos y que a través del trabajo las logramos, ¿cierto? Entonces, acá se les recordaba que deben tener las actividades resueltas dentro de su portafolio. No es más, esa era la primera actividad, ese diagrama y la respuesta a esta pregunta con respecto o con ayuda de sus familiares. Aquí ya tendríamos resuelta la primera actividad que se proponía, ¿cierto? Eh, Vamos a realizar. Ah, mire, esta era la otra. Van a responder la pregunta propuesta en el punto 322, el mínimo media página, que podían hacer a mano o en computador, pero igual ya saben, deben tener la evidencia en su portafolio. Al igual el diagrama, se les decía que podían realizarla a mano o a computador, pero es la misma condición. Entonces ya resolvimos dos punticos aquí de lo que estaba como nuestra tarea, ¿cierto? La del 321 y la del 322, que son las que están aquí, ¿sí? 321 y 322. Seguimos con nuestro correo en donde nos dicen 4. Van a consultar qué significan las abreviaturas que están propuestas en el punto 331. Entonces, siguiendo con nuestra guía, después de responder las preguntas, bueno, venía una apropiación o teorización o conceptualización, ¿cierto? Entonces voy a darles como mm, una ayuda, un apoyo respecto a lo que está o los contenidos que venían de aquí hasta abajo antes de llegar a las abreviaturas que nos menciona el correo, que son estas que vemos acá en el 331. Estas son las abreviaturas. Pero antes, si ven, hay un poco de contenido, entonces vamos a estudiarlo un poco para que ustedes también lo tengan claro y no se queden solamente con la lectura de la guía. Entonces, lo primero que se les dice, apreciado aprendiz, ya que ahora puede reconocer la importancia que reviste el contenido de esta guía, lo invitamos a construir conocimiento alrededor de ella en colaboración de sus compañeros e instructor por medio del desarrollo de las siguientes actividades, que es más como un reconocimiento. Entonces, aquí ya empezábamos a observar directamente lo que es una nómina. Resulta que una nómina es un documento en el cual se registra el valor devengado, deducciones, apropiaciones, de aportes para fiscales y prestaciones sociales, quincenales o mensuales de los empleados de una empresa. La nómina representa uno de los mayores gastos de cualquier empresa. Su manejo implica un riguroso cuidado por la cantidad de información que se maneja, por lo delicado de las consecuencias legales que se puede presentar y por las constantes reformas laborales y tributarias. La nómina se compone de datos generales, valor devengado, valor deducido y valor a pagar o neto a pagar. Entonces, estudiemos este bloque. Se los voy a sintetizar de la siguiente manera. La nómina es un formato, o sea, contablemente hablando, ¿cierto? Porque nosotros estamos en una técnica de contabilización de operaciones comerciales y financieras. Es un formato en donde se unifica información de cada uno de los empleados de una compañía, en donde vamos a encontrar datos generales de estos empleados, el valor devengado que viene siendo como el valor en dinero que ellos ganaron, ¿cierto? Por diferentes conceptos, el valor deducido, que son aquellas sumas que nos restan del dinero que nos hemos ganado por diferentes motivos. Puede ser porque es la deducción que nos hacen de EPS, de pensión, retenciones en la fuente, por ejemplo. Y el valor a pagar, que es donde se refleja eh, la operación de tomar el valor devengado, que es todo lo que me gané, y restarle el valor deducido, que es todo aquello que me restan, y definir cuánto es lo que me van a pagar. Les voy a mostrar en pantalla un formato de nómina, por ejemplo.
este vendría siendo, por ejemplo, un valor de un formato de nómina, ¿cierto? Digamos acá está el almacén La Economía, en donde dice que se está liquidando una nómina del 1 al 31 de marzo de un año X. Entonces acá podemos definir primero que es una nómina, o es un formato de nómina de carácter mensual, ¿sí? Me están liquidando la nómina del 1 al 31 de marzo de un año X, y eso es lo que se tiene definido. Vienen unos datos generales como el salario mínimo, el auxilio de transporte. Cuando dicen datos generales, por ejemplo acá, si ustedes observan a este costado que les estoy resaltando, están los nombres de las personitas, las personas sobre las cuales yo voy a realizar los pagos de mi nómina, en donde va a haber una información que es el sueldo básico, los días que trabajó esta persona. Este bloque, que es el de vengado, que es el que nos muestra aquí, que nos dice que los datos generales son los que nos relacionaban a las personas, ¿cierto? A veces viene su documento de identidad, su cargo, el área tal vez. Cuando entramos a la parte del devengado, que es este bloque de acá que les estoy resaltando, es la parte que nos indica por qué concepto le van a pagar a cada una de estas personas, a Camilo, a Ricardo o a Flor Marina. Entonces hay un básico que viene siendo el sueldo básico que gana esa persona, unas horas extras que tal vez pudo haber trabajado esa persona y que toca pagar adicionalmente, unas comisiones que pudo haber ganado también si es un vendedor, y un auxilio de transporte al que tendría derecho, recuerden, hasta si gana hasta menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, por estos conceptos tal vez me pueden pagar a mí una cantidad en dinero, ¿cierto? No sé, me imagino yo que me paguen 1 millón de pesos, bueno, sí, 1 millón de pesos eh, de salario básico, y en mis extras calcularon 100.000 pesos, y aparte de mis comisiones 50.000 pesos, digamos que yo era un vendedor, y que auxilio de transporte, pues digamos, utilicemos el valor de este año, que acá estos datos están desactualizados, estos que están acá en amarillo no los tengan en cuenta, son de prueba, porque el salario mínimo es muy diferente. El auxilio de transporte para este año, digamos, es de la cifra exacta, 102.854 pesos. Entonces, digamos que yo me gané 102.854 pesos. ¿Me aplica? Sí, porque 1 millón de pesos es inferior a 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿En cuánto está el salario mínimo legal vigente para este año? 877.803 pesos. 877.803 pesos. Listo. Eso es para que tengamos en cuenta el dato. Y aquí, como para tenerlo acá. Listo. Entonces, profe, ¿cuántos son 2 salarios mínimos? Pues tomamos el salario mínimo y por 2. El salario mínimo es 877.803 pesos, o sea que 2 salarios mínimos es 1.755.606. Como mi empleado tiene un básico, que ese es el salario que se ganó durante el mes, de 1 millón, entonces sí me aplica el derecho al auxilio de transporte. Si ganara más del 1.755.606, yo ya no tendría derecho a que me dieran auxilio de transporte. Como ven, dentro del formato de nómina, todo lo que yo gano se suma, es el total de vengado, o sea, todo lo que me gané, mi salario, más horas extras, más las comisiones, más el auxilio. Eso en total me quiere decir que yo me gané 1.252.854 pesos durante el mes de el 1 de marzo al 31 de marzo. Eso es para que entendamos por un momento qué es el devengado, todo lo que yo me gané. ¿Listo? Entramos después a una parte que es el valor deducido. El valor deducido, como les dije, es el valor que nos restan de, de nuestros, de nuestros pagos. ¿Por qué? Por diferentes motivos, que es este bloque que les voy a señalar acá. Este bloquecito que está acá. A mí me pueden restar dinero que me he ganado. ¿Por qué? Porque yo tengo como empleado que tener un porcentaje de aporte a salud, un aporte a pensión, tal vez un aporte al fondo de solidaridad pensional, tal vez me aplique una retención en la fuente, tal vez solicite un préstamo por la empresa y tengo que pagar una cuota para ir cancelando ese préstamo, tal vez estoy afiliado a una cooperativa y tengo que realizar un aporte mensual, o pude haberme visto inmerso en un proceso legal en donde me determinaron un embargo, en donde me embargaron el sueldo. Entonces llega una notificación a la compañía en donde le solicitan que mensualmente de mi sueldo me embarguen, no sé, 100.000, 200.000, 50.000 pesos mensuales para pagar una deuda que puede haber sido crediticia o por concepto inclusive de alimentos hoy en día, que es lo más común también ver. Entonces, como vemos, las deducciones son valores que me restan
respecto al valor que yo me gané en un mes, ¿cierto? Estos valores ya están determinados. Por ejemplo, todos sabemos que el porcentaje a salud que debe contribuir un empleado es del 4%, que fue lo que vimos en nuestras actividades anteriores. De pensiones el 4%. En el caso del Fondo de Solidaridad Pensional, este solo se da cuando el salario del empleado es superior a 4 salarios mínimos legales vigentes. Entonces tendría que aportar el 1% de su sueldo. Entonces, si cogemos el salario mínimo y lo multiplicamos por 4, todas las personas que ganen en su salario más de 3.511.212 pesos, de ahí en adelante tendrían que, como deducciones, calcular un 1%, aquí en este campito del Fondo de Solidaridad Pensional, un 1% sobre su salario para aportar al Fondo de Solidaridad Pensional. La retención en la fuente, pues ya más adelante la analizaremos, pero es un impuesto, como ya vimos en nuestro anterior resultado de aprendizaje, que se aplica sobre aquellos salarios que superen determinados montos en VT. Entonces, si yo gano un salario superior, o acá lo miramos de una vez, si la normatividad que aplica en este momento para la aplicación de retención en la fuente por salarios es el artículo 383, perdón, del Estatuto Tributario. Ahí nos indican que una persona, después de que obtiene ingresos laborales, entiendas ingresos laborales como sueldos, honorarios, pago por servicios tal vez, superiores a, según esta tabla, ¿sí ves? Cuando tienen de 0 a 95, esto está dado en VTs, si se dan cuenta acá. O sea que si yo gano hasta 95 VTs, no hay impuesto o no hay retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, profe, ¿cuánto es ese cálculo? ¿Cómo se haría? Tenemos que tomar la VT de este año, chicos, que recuerden que la VT que está rigiendo para el año 2020 es de 35.607 pesos. Eso ya también lo hemos visto en investigaciones anteriores. Cuando ustedes toman esa VT y la aplican acá hasta 95, van a obtener un cálculo como este, ¿sí? 35.607 por 95 son 3.382.665 pesos. Después de que una persona pase una depuración salarial y tenga este valor como salario, 3.382.665, debe aplicarse la retención en la fuente. ¿Cuál retención en la fuente? Pues dependiendo de qué rango esté ubicado acá, ¿cierto? Más adelante miraremos esto con más detalles para que entiendan por el momento de que existe una retención después de que yo como asalariado gano más de 3.382.000 pesos 665, ¿cierto? Es para que lo vayan asimilando. Bueno, igualmente acá habrían unas deducciones por préstamos, por cooperativa y demás. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Inventando cifras apenas. Supongamos que aquí a la persona le retuvieron 120.000 pesos por salud, otros 120.000 pesos acá. No hay fondo de solidaridad pensional porque son menos de 4 salarios mínimos. No hay retención en la fuente porque no llegamos a los 3 millones, algo que nos solicita el estatuto tributario. Que tenía un préstamo por 50.000 pesos que me dieron en la empresa y me lo restaron porque lo estoy pagando. Que estaba pagando una cooperativa 20.000 pesos mensuales. Y que tal vez me mandaron por alimentos y me embargaron 100.000 pesos mensuales, por ejemplo. Eso quiere decir que también acá hay un total de deducciones, ¿cierto? Que es la suma de todo lo que me están restando y es esto. O sea, para que lo tengamos claro, tengo un total de vengado que todo lo que me gané en el mes, pero también tengo un total de deducciones que todo lo que me están restando en el mes. Por tanto, y según nos muestra la guía, que el valor por pagar o el neto a pagar que vendría siendo, pues sencillamente tomar este valor del total de vengado, que es todo lo que me gané, y restarle todo el total de deducción. En este caso y en este ejercicio simple, tendríamos 842.854 pesos después de que me resten todo lo que deben retenerme por deducciones. Este es un ejemplo muy simple de cómo funciona la nómina. Bien, y así se realiza por cada uno de sus empleados. Digamos, este fue el caso de Camilo. Puede ser un caso muy diferente por Ricardo o un caso diferente para Flor Marina. ¿Por qué? Porque en una compañía pues pueden existir diversos salarios, puede que algunos generen comisiones y otros no, pueden que unos tengan retención en la fuente y otros no.
puede que otras personas no estén embargadas. Por eso el valor siempre va a ser diferente, ¿cierto? Estos apartes de aquí abajito, más adelante los entraremos a analizar. Por el momento no los vamos a ver. Continuando con la guía, nos mencionan otros datos de interés. Por ejemplo, la duración máxima de la jornada laboral es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. El trabajo diurno va de 6 de la mañana a 9 de la noche y el trabajo nocturno va de 9 de la noche a 6 de la mañana. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando entremos a liquidar horas extras y demás debemos tener en cuenta la jornada laboral como está comprendida en Colombia, ¿no? Entonces recuerden, 8 horas al día, 48 horas a la semana. El trabajo diurno es aquel que realizan todas las personas de 6 de la mañana a 9 de la noche y el trabajo nocturno de 9 de la noche a 6 de la mañana, ¿cierto? Entonces aquí empieza a aparecer una información importante. Nos indican, por ejemplo, que el recargo nocturno es el 0,35% y que solo se liquida cuando un trabajador en su turno normal laboral de 8 horas le coincide con el de 9 de la noche a 6 de la tarde. Esto se ve más que todo es cuando, por ejemplo, son los vigías, los vigilantes, que son personas que trabajan o hay quienes tienen un turno en horas de la noche, ¿no? Entran a cuidar una propiedad o algo así a las 9 de la noche, por ejemplo, y salen de su turno a las 6 de la mañana y les recibe otro compañero. Esas personas que trabajan en la noche tienen un recargo nocturno. ¿Qué quiere decir eso? Que adicional a lo que ganarían normalmente tendrían un 35% adicional como reconocimiento por su trabajo en la noche. Ya lo miraremos más adelante. Sigue. Si el empleado trabajó horas extras nocturnas de 9 de la noche a 6 de la tarde, el recargo es de 75% por ser hora extra. Y si la hora extra es nocturna, es festivo, tiene otro 75% de recargo adicional, o sea, el 150%. Entonces, ¿qué debemos entender de aquí? Que existen unas horas extras nocturnas, que es, por ejemplo, cuando yo trabajo o mi horario normal fuera hasta las eh, digamos que hasta las 9 de la noche, ¿sí? Yo trabajo 8 horas, entonces yo trabajo de 1 de la tarde a 9 de la noche, ahí están las 8 horas, digamos que desde las 12, que me den la hora de almuerzo. Trabajo desde las 12 de mediodía hasta las 9 de la noche, una hora de almuerzo, y ahí están mis 8 horas, pero ese día me tocó trabajar hasta las 10 de la noche, entonces como mi horario normal iría hasta las 9 de la noche, pero trabajé hasta las 10, yo ahí tendría derecho a una hora extra nocturna, ¿sí ven? Porque está dentro de las 9 y 6 de la mañana y hay un recargo adicional del 75%. Ya miraremos cómo aplica esto también más adelante. Pero si esa noche que me pidieron el favor de que les colaborara una hora adicional es un festivo casualmente, pues hay un recargo adicional del 150. Eso lo miraremos también ahorita en un ejercicio. Entonces aquí nos dicen liquidamos recargos cuando se trabaja en jornada laboral de 8 horas y aplicamos el factor correspondiente a los recargos. En el recargo el trabajador gana un valor adicional en el turno dependiendo del horario. Cuando nos hablan de factores, nos hablan de esto de acá, un 75, un 150, un 75% adicional. Ese es el factor que vamos a aplicar. Ya más adelante miraremos el ejercicio. Entonces dice acá más abajito, liquidamos hora extra cuando se trabaja en horario adicional a la jornada laboral y aplicamos el factor correspondiente a la hora extra. Esto es lo mismo. ¿Qué es una hora extra? Todas las horas que nosotros trabajamos adicionales a la jornada normal de trabajo. ¿Cuál es la jornada normal de trabajo en un día? 8 horas al día. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, yo entro a las 12 a trabajar, tengo una hora de almuerzo, entonces digamos que, no sé, a la una. Trabajo mis 8 horas, eso me daría 9 de la noche, ¿cierto? Pero como tuve que trabajar hasta las 10, ahí en ese punto, cuando ya son más de las 8 horas, empiezan las horas extra, ¿cierto? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿qué más nos indica? La empresa debe inscribir a sus empleados previamente a todas las EPS y al fondo de pensiones para que seleccionaron los empleados para posteriormente realizar la liquidación de la planilla pila dependiendo de la entidad bancaria. En este punto lo que nos quieren decir es que cuando una compañía contrata a un empleado, uno de los primeros documentos que le solicitan a uno es que uno esté afiliado, o en el caso de que no esté afiliado, a cuál fondo, o a cuál EPS, perdón, a cuál EPS
quiere uno vincularse y a cuál fondo de pensiones. ¿Esto para qué? Para que, digamos, recién pasado el primer mes de trabajo, el empleador pueda realizar el pago de la seguridad social comprendida entre lo que es salud, pensión y ARL por medio de la PILA, que es la planilla integrada de liquidación de aportes, eh, con una entidad bancaria. O sea, estos datos son susceptibles o son importantes para la empresa porque debe cancelarlos a estos fondos en protección del empleado. Entonces es una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de nómina o cuando ustedes consigan un trabajo. Les van a decir, afíliense a un fondo de salud, a una EPS, perdón, a un fondo de pensiones, a una ARL tal vez, y con estos datos su compañía o su contratante va a pagarle a estos fondos lo correspondiente a salud, pensión, ARL y demás beneficios como empleado. Sigamos con el texto. Dice, a los ingresos de empleado igual o superior a 4 salarios mínimos legales vigentes se les deduce el 1% para el Fondo de Solidaridad Pensional. Esto ya lo habíamos visto y se los mencioné en la nómina. Entonces, cuando tenemos que alguien gana más de 4 salarios mínimos, ¿qué es esto? 3.511.212, le hacemos una deducción, ¿cierto? Del 1% en este reloj, que es el Fondo de Seguridad, el Fondo de Solidaridad Pensional. Para que lo tengan claro, no solamente el 1%. Resulta que hay otras personas o existen otros salarios que superan inclusive eh, los 16, los 17, los 18 o 20 salarios mínimos legales vigentes. Les voy a poner casos de congresistas, el del presidente, el presidente de Ecopetrol, gerentes de multicompañías, por ejemplo, como Coca-Cola, Bavaria. Ellos pueden llegar a ganar mensualmente 20, 30, 40 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, y para que lo tengan claro, pero como es el caso más común, yo les digo que el 1% porque son los salarios superiores que van entre 4 y 16 salarios mínimos legales vigentes. O sea que yo aplico el 1% cuando mi empleado gana entre 3.511.212 y 14.044.848. Si gana más de esos 14 millones que les estoy indicando, debería aplicársele un porcentaje diferente, ¿sí ven? El 1.2, por ejemplo, si gana entre 16 y 17, el 1.4% si va de 17 a 18, 1.6 de 18 a 19, de 19 a 20, 1.8 y si ya gana más de 20 salarios mínimos legales vigentes, pues es el 2%. Hasta ahí va la tabla del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Para qué sirve este monto, profe? Resulta que esos montos lo que hacen en sí es ayudar a sostener el esquema de pensiones en Colombia. Esos aportes adicionales eh, contribuyen a que las personas ya pensionadas puedan recibir su mesada pues oportunamente y, y con los valores que se definieron al momento de decretarse la pensión o de dársele la resolución de pensión. Eso es, o a eso están destinados esos dineros que se retienen. ¿Listo? Entonces continuemos con la guía. A ver, esta es la guía. Dice, en el salario integral únicamente se efectúa provisión para vacaciones sobre el 100% del IBC. Para los demás aportes como pensión, salud, ARL y para fiscales en la caja de compensación se liquida con el 70%. Ok, resulta que en nuestra anterior investigación ustedes tuvieron que haber averiguado respecto a cómo está compuesto un salario integral. Entonces resulta que si se dieron cuenta, la única prestación que tiene el salario integral es el de las vacaciones, ¿cierto? Y me están diciendo que para hacer la provisión de vacaciones lo debo hacer sobre el 100% del IBC. El IBC yo les había indicado que es el índice base de cotización. Más adelante hablaré un poquito más de él. Pero entonces, ¿qué nos mencionan aquí a grandes rasgos? Que la única prestación que debe tener alguien con un salario integral son sus vacaciones, ¿cierto? Y que cuando va a liquidarse las deducciones de pensión, salud, ARL y parafiscales, siendo los parafiscales en la caja de compensación e ICBF, acá falta uno,
se debe aplicar sobre el 70% del IBC. O sea, no sobre el monto total del salario integral, sino sobre su 70%. Ya miraremos más adelante este ejercicio y para profundizarlo. Dice, acá hay una parte de profundizar el tema, de consultar el material de apoyo. Esto no lo vamos a mirar. Y por último, nos indican que para que exista un contrato de trabajo se requieren tres elementos y estos son, primero, que haya una actividad personal del trabajador. Esto ya lo había explicado en un video anterior, que es que debemos, pues para que se entienda el contrato de trabajo deben haber estos tres elementos. Primero, que yo soy quien elaboro el trabajo. Segundo, una subordinación hacia el empleador, en donde lo que se indica es que yo estoy realizando órdenes que me da ese empleador o patrono. Y tercero, que existe una remuneración o salario, ¿cierto? Que es el acuerdo por el cual yo como trabajador me comprometo a realizar una actividad personal y bajo las órdenes de un patrono. Esos son los tres elementos de un contrato de trabajo, ¿cierto? Eh, Aquí dice con orientación del docente y el trabajo y trabajando en grupo desarrollaremos las siguientes actividades. Este punto de acá pues no lo vamos a desarrollar, pero ya llegamos a la parte de las abreviaturas. Entonces, antes de entrar a las abreviaturas, les voy a explicar lo que les dije del salario integral. Resulta que en nuestras consultas de los salarios integrales, ¿cierto? Teníamos que, por ejemplo, para que lo tengamos claro, ¿qué incluye un salario integral? Bueno, un salario integral, ¿cómo está compuesto? Un salario integral está compuesto, en teoría, por 13 salarios mínimos legales vigentes, en donde 10 de esos salarios, ¿cierto? Aquí esto creo que está con los datos del año pasado. Bueno, entonces tenemos que actualizar el valor a, a 2020, pero un salario integral en teoría está compuesto así: 10 salarios mínimos que son su factor salarial y 3 que son su factor prestacional, para un total de 13. Recuerden que actualmente estos valores son de 2019, entonces llevémoslo a la práctica en 2020. Si yo tomo este salario mínimo y lo multiplico por 10, me va a dar el factor salarial, y si tomo este mismo valor y lo multiplico por 3, me va a dar el factor prestacional. Entonces, profe, ¿cuánto es un salario mínimo integral en Colombia? Hoy podemos estar hablando de 11.411.439 pesos. Eso es el salario integral. ¿Qué comprende el salario integral? Cuando a mí me pagan un salario integral, a mí me están pagando todo esto que ustedes se encuentran acá acumulado. Me pagan salario, prima, auxilio de cesantías, horas extras, recargos nocturnos, trabajo dominical y festivo, primas extralegales que tenga la empresa y otros conceptos. O sea que cuando a mí me dan esos 11 millones de pesos, a mí ya me están pagando todo esto de acá. Independientemente de si tuve horas extras, recargos nocturnos y demás, el valor va a ser constante. Este tipo de sueldo se ve por lo general para gerentes, para administrativos de alto cargo, y por eso comprende este tipo de pagos en uno solo. ¿Qué no incluye el salario integral? Las vacaciones. Si las ven acá, por eso es la única prestación que debemos calcular como empleador. Obviamente no incluye los aportes a seguridad social, ni los parafiscales, ni indemnizaciones, ni sanciones. Eso no lo incluye. Cuando miramos en la guía, este aparte que decía que para realizar el pago de las vacaciones se hacía sobre el cálculo del 100% del IBC, que en este caso, ¿cuál es el 100% de mi IBC? Pues los 13 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? En algunos casos toman solo el factor salarial, que son los 10 primeros salarios mínimos legales. Pero también nos dicen que para liquidar o para hacer los cálculos de pensión, salud, ARL y para fiscales se liquida con el 70% del IBS, ¿cierto? Entonces, llevándola a nuestra práctica, sería algo así. Mm, Acá hay un cante de liquidación de seguridad social. Acá está. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto?
que yo, digamos, yo tengo un salario integral de 20 millones. ¿Se puede? Sí, porque recuerden que un salario integral mínimo debe ser de 13. Si yo tengo un salario de 20 millones, pues ya hace mucho tiempo pasó por 13 salarios mínimos. Recuerden que 13 salarios son solamente como 14 millones apenas. Entonces yo puedo concordar con mi trabajador que le voy a pagar un salario integral de 20 millones de pesos. Cuando yo voy a hacer el cálculo de la cotización de seguridad social y demás, yo calculo el 70% de estos 20 millones de pesos, que en este caso, ¿cuál es? 14 millones. Y sobre esos 14 millones yo realizaría los cálculos de el 4% de seguridad social, de salud, perdón, el 4% de pensión y así sucesivamente. Eso vendría siendo el IBC, solo el 70% de aquello que yo le concordé pagar a él, ¿cierto? Eso para que tengamos entendido hasta ese punto. Entonces, eh, según nuestro correo, ¿cierto? Eh, Entrábamos ya a la parte de las abreviaturas. Entonces voy a ayudarles un poco respecto a las abreviaturas. ARL. ARL es, acá tenía las definiciones un poquito más resumidas. ARL era la primera. Sí, ARL es la primera. Entonces la ARL es la sigla para la administradora de riesgos laborales. Corresponde a una aseguradora de vida con autorización de una autoridad competente para la explotación, perdón, del ramo de seguros de riesgos laborales. Por lo general en Colombia son las compañías encargadas de asegurarse de que los trabajadores, independientemente de la labor que efectúen en una empresa, realicen su actividad con estándares de seguridad que permitan ejecutar sus tareas sin ningún riesgo. Por ejemplo, que si usted es electricista, pues tenga el equipo adecuado para poder ejercer su trabajo. Guantes de carnaza, un casco, vísceras, eh, un curso de alturas en el caso que le toque estar trabajando en un poste, por ejemplo. Esas son ese tipo de compañías que ayudan a las empresas a dar curso y preparación y dan directrices para que los trabajos sean seguros dentro de las compañías. Esos son las ARL. La DIAN que ya debemos conocerla mucho en este momento, es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es una unidad administrativa especial del Estado colombiano encargada de qué? Del recaudo eh, y de emitir también, digamos, normativa y conceptos frente a los impuestos que se manejan en Colombia. Ténganlo muy claro esto. Esto es importante para nosotros. Bien, seguimos con EPS. EPS, las EPS son las entidades promotoras de salud, conocidas por sus siglas como EPS, y son empresas del sistema de salud en Colombia las cuales prestan servicios médicos. Famisanar, Compensar, Salud Total, son todas aquellas empresas en donde nos afiliamos para recibir servicios médicos. UGPP. La UGPP es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, más conocida como UGPP. Es una unidad adscrita, o para que entiendan el término adscrito, es que está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuál es la función de la UGPP en Colombia? Verificar que efectivamente cuando los patronos, los empleadores, liquidan la planilla pila con la seguridad social de los empleados, lo estén haciendo adecuadamente. Esa es la función de la UGPP en Colombia, verificar de que usted como empleado, perdón, su empleador cuando llegue el momento de hacerle los pagos a pensión, con el pedacito que le retiene a usted y el pedacito que aporta él como empleador, estén calculados adecuadamente, que se esté haciendo el pago a la ARL, que se esté haciendo el pago a la seguridad social y usted tenga una vinculación a los servicios médicos en el país. Esa es la función de la UGPP. AFP. Las AFP pues son ay, 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 las sociedades administradoras de fondo de pensiones y o cesantías. Son las encargadas de recaudar todo el monto de aportes pensionales que uno como trabajador aporta en conjunto con su patrono o empleado para que cuando pasen 25 años o 1300 semanas, que es como el esquema que se maneja en Colombia, usted pueda beneficiarse de una pensión.
Entonces, por eso es que dentro de estas encontramos a Porvenir, a, a Colpensiones, que es el Fondo de Pensiones del Estado, a Scandia, que es otro que existe por ahí, que es independiente. Y estas entidades son las que se encargan de recaudar todo ese dinero para que al final de su vida laboral, después de 1300 horas de trabajo, usted pueda obtener una pensión. Estas son las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Seguíamos con el IBC, que es el ingreso base de cotización. Ya lo habíamos hablado de esto, en donde es el valor que se toma como base para aplicar el porcentaje al momento de realizar la contratación, la cotización al Sistema General de Seguridad Social. Entonces, el IBC es la base sobre la cual yo calculo los porcentajes de salud y pensión que yo debo pagarle a los fondos, ¿cierto? Si yo gano el mínimo, mi índice base de cotización debe ser el mínimo. Si gano 1.000.000, pues debería ser 1.000.000. Eso en el caso de un empleado normal. Hay otros parámetros muy diferentes cuando hablamos de empleados que son independientes. Esta sigla que sigue, esta sí es muy conocida, que es el salario mínimo mensual legal vigente. Eso es lo que quiere decir esta sigla. Profe, ¿cuál es el salario mínimo mensual legal vigente para este año? 877.803 pesos para el año 2020 es el salario mínimo mensual legal vigente. No le estoy metiendo el auxilio de transporte, solamente estamos hablando del salario. ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todos conocemos esta entidad que es la encargada de amparar a los menores de edad que pues sufren diferentes condiciones, por ejemplo como de abandono o de maltrato familiar. O de hecho inclusive en Colombia estos manejan algunos jardines infantiles en donde lo que hacen es ayudar a las madres cabezas de familia o a esos hogares de escasos recursos para que puedan tener un lugar a modo de jardín en donde puedan dejar a sus hijos a costos pues razonables, no como digamos algunos jardines particulares. Nosotros, por medio de la nómina, realizamos una contribución a ellos, ¿cierto? Que es del 3%. Entonces, todo lo que se paga dentro de la pila, el 3%, va a dar como apoyo al ICBF y pues apoyar la labor que ellos ejercen en Colombia. IPS. Las IPS son entidades prestadoras de salud, ¿cierto? Eh, También las IPS son, digámoslo así, clínicas o centros de diagnóstico especializados que en enlace con las EPS prestan servicios de salud a las personas. Por ejemplo, son los lugares en donde nos hacen las tomas de radiografías, de tomas diagnósticas, eh, laboratorios clínicos de sangre. Esos son IPS. Seguimos con la pila, que hablaba mucho de la pila, y la pila es la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, esa planilla, eh, para que lo entiendan de una manera sencilla, es un portal en donde el empleador ingresa a una base de datos con todo el registro de todos sus empleados y señala a qué fondo de pensión están afiliados ellos, a qué fondo de, perdón, a qué entidad prestadora de salud o EPS está afiliado cada uno, a qué ERL están afiliados, a qué fondo de cesantías pagan, por ejemplo, y realizan los pagos de sus empleados por medio de estas planillas integradas. Actualmente, por ejemplo, algunos manejan Mi Planilla, aportes en línea, hay varias, pero lo importante a saber aquí es que la pila es la planilla en donde el empleador paga a los fondos todo aquello que le retiene a sus empleados. Por ejemplo, lo que me retienen a mí como qué, como empleado por pensión, por salud, todo eso se recauda aquí y se paga. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? El POS. El POS es el Plan Obligatorio de Salud, que comprende en Colombia pues lo que es la afiliación al esquema de salud en Colombia, ¿no? Como la EPS y la ARL, el Fondo de Pensiones. Entonces, por ejemplo, acá nos dice el Plan de Beneficios en Salud o POS es el conjunto de servicios de atención a la salud a que tienen derecho todo afiliado al régimen contributivo. ¿Régimen contributivo qué es? Pues todos aquellos que contribuimos para poder acceder a esos servicios de salud y pensión, o sea, todos los empleados.
cuya prestación debe ser garantizada por las entidades promotoras de salud, más conocidas como que EPS. Eso es el POS, un paquete en donde vienen varias entidades que ofrecen servicios de salud a los empleados en Colombia. SENA. ¿El SENA qué es? El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Eh, Como tal, cuando hablamos de la nómina, ustedes se darán cuenta también que los empleadores o patronos también tienen que contribuir al SENA con un 2% sobre el IBC de cada uno de sus empleados o de su nómina total. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas en Colombia contribuyen con un 2% mensualmente de lo que carguen como IBC dentro de sus pilas a las actividades que desarrolla el SENA. Finalmente tenemos la VT. La VT es la unidad de valor tributario, eso ya lo sabemos de memoria, que es una cifra la cual nos sirve para tener en cuenta medidas de carácter de impuestos, ¿cierto? Para calcular sanciones, para eh, fijar retenciones en la fuente, por ejemplo, como acabamos de ver con la retención salarial, que este año es para 35.607 pesos. Bueno, finalmente, pues así terminaría eh, la consulta de las abreviaturas, ¿cierto? Terminando así nuestro trayecto con la rejilla de diferencia que existe entre un salario mínimo legal, uno básico y uno integral. Que según nuestro correo, perdón, era la última actividad, ¿cierto? Aquí está, que es desarrollar la rejilla propuesta en el punto 332. Y es una actividad muy fácil, chicos, porque nos dicen, bueno, tengo un salario mínimo legal, tengo un salario básico y tengo un salario integral. ¿Qué prestaciones sociales tengo? ¿Qué deducciones me pueden hacer? ¿Para qué? Para que se note la diferencia entre la una y la otra. Entonces, por ejemplo, les voy a ayudar a llenar acá un pedacito nomás. Prestaciones sociales. ¿Qué prestaciones sociales tiene un salario integral? Ya dijimos que la única son las vacaciones, ¿cierto? ¿Qué deducciones me pueden hacer? ¿Tengo alguna otra acá? No, porque recuerden que el salario integral ya contiene las demás prestaciones. Mientras que una persona acá en el salario integral va a tener sus vacaciones, va a tener su prima, va a tener cesantías, va a tener intereses de cesantías. ¿Sí ven la diferencia? Acá tengo una, acá tengo mucho más de una, pero aquí ya están integradas, ¿cierto? Deducciones. A mí en el salario integral me pueden hacer la del Fondo de Solidaridad Pensional. Recuerden porque gano más de 4 salarios mínimos. Me pueden hacer retención en la fuente porque los salarios integrales son superiores a los 3 millones alguito que yo les mencioné. ¿Qué más deducciones me pueden hacer? Por EPS, por pensiones, mm, pensiones, embargos, ¿cierto? Mientras que aquí en deducciones para alguien que gana el salario mínimo que puede existir, pues estará el de pensión, ¿cierto? El de salud, retención en la fuente no, porque no voy a alcanzar, el salario mínimo es muy bajito. También puedo tener embargos, ¿cierto? Es posible. Pero aquí ya hay una diferencia. Al del salario mínimo no le pueden hacer el fondo de solidaridad pensional, porque el salario mínimo nunca va a llegar a los 4. Sí, ya estaríamos hablando de otro tipo de salario. Tampoco nos van a aplicar retención en la fuente, porque el salario mínimo está en 877.803 y recuerden que el monto es muy diferente para poder aplicar fuente o el fondo de solidaridad pensional. Entonces, eso es lo importante, que en la rejilla se evidencien las diferencias que hay entre un salario y otro. Aportes para fiscales, acá esto sí prácticamente lo tendríamos todos, porque pues de aportes para fiscales a todos nos van a tener que hacer la retención por EPS, por afiliación al fondo de pensiones, perdón, la AFP, por ARL, por caja, y ¿por qué? Y por SENA. Miremos una cosita aquí adicionalmente que les quiero mostrar. Si ven acá que en el salario integral los aportes a seguridad social y para fiscales no están incluidos, por lo tanto, estos sí existen acá. Se ve aportar a EPS,
sea a la AFP, a la ARL, a la Caja de Compensación Familiar, al SENA, todo esto debe estar igualito acá, prácticamente que en estas tres va igual todas estas de acá arriba. Todo esto aplica para las tres. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia con el salario básico? Y para que lo tengamos claro, el salario básico puede ser cualquier otro diferente al mínimo legal vigente. A veces puede ser el mismo, sí, pero eso ya se los mencionaré en la nómina cuando el concepto lo utilicemos dentro del desarrollo de la nómina. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen, profesor Steven, yo por, eh, yo por trabajar en unos cultivos le voy a pagar a usted 1.000.000 de pesos. Lo voy a contratar con todas las prestaciones sociales, con todo lo demás, bajo 1.000.000 de pesos. Ese sería mi salario básico, 1.000.000 de pesos. ¿Es un salario mínimo legal vigente? No, porque no son 877.803 pesos. Por lo tanto, no cataloga como un salario mínimo legal vigente. Es superior al salario mínimo. Pero tampoco es un salario integral, porque no estamos hablando de 13 salarios. Esa es la diferencia en un salario básico. El salario básico es cualquiera superior al salario mínimo legal vigente o diferente. ¿Sí? Pero sin llegar a ser integral o que no se catalogue como integral, que me paguen a mí, no sé, 1.200.000, 1.500.000, 1.600.000, 900.000 pesos, por ejemplo, ¿cierto? Más el auxilio de transporte y demás. Igual tendría derecho a las prestaciones sociales, sí, claro que sí, a todas las mismas que tiene el salario mínimo integral. Deducciones, las mismas tendría acá con él, las compartiría, sí, pero aquí también puedo compartir con el salario integral, porque por ejemplo si hablamos de que me paguen a mí como salario básico 4 millones de pesos, aquí en mis deducciones sí podría existir la retención en la fuente. O si me pagan 5 millones de pesos, que no es un salario integral porque no llega a los 13, también podría tener retención en la fuente, ¿cierto? Entonces eso es lo que tiene que tener claro respecto a cómo llenar esta rejilla. Ahí les colaboré un poquito. Eh, entonces chicos, espero que hasta este punto haya sido muy clara la explicación de lo que debía desarrollarse para esta semana. Si tienen algo que a la fecha ya hayan realizado y de pronto ven que lo tienen diferente, pues para que lo realineen y puedan presentarlo máximo hasta este domingo 3 de mayo y, y vayamos interiorizando un poco cómo va a ser el proceso de la nómina. Finalmente les voy a mostrar algo que les quedé viendo allá arriba, que es el proceso de las horas extra. Entonces, por ejemplo, miren, acá les mostraba el formato de cómo se realiza una nómina, pero cuando ustedes son trabajadores, a veces lo que le van a dar a ustedes es un formatico de nómina. ¿Cómo así un formato de nómina, profe? El formato que les dan a ustedes cuando les van a pagar su nómina en tesorería o les cancelan, no sé. Entonces, por ejemplo, a Camilo, o a Ricardo, o a Flor, les dan un volantico muy parecido perdón, a este que está acá, en donde le dicen, miren, o acá en el caso de Pedro, trabajador, ¿cómo se llama usted? Pedro. ¿Qué compañía es? Almacén La Economía. ¿Qué periodo le estoy pagando? Ese es el periodo que le estoy pagando a usted. Eh, y le señalan el devengado, mire, de sueldo le pago esto, de extra es esto, comisiones esto, otros, y acá va a estar su total. Y en las deducciones, esto es lo que le quité por salud, esto es lo que le quité por pensión, o le retuve o le deduje, y esto me da un total de vengado, un total de deducciones, por tanto lo que yo le voy a pagar cuando vaya a la tesorería y reciba su plata en efectivo va a ser esto. Ese es un volantico de nómina muy sencillo. Por último, lo que les quería mostrar, chicos, era esto, la aplicación en las horas extras. ¿Se acuerdan de cuando hablamos del factor o cuando nos mencionaba la guía del factor? Resulta que las horas extras operan así como se los voy a mostrar a continuación. Supongamos que yo tengo un salario de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Yo lo primero que debo identificar, y eso es para que vayamos apenas entrando en materia de nómina, es de este 1.000.000 de pesos, a qué equivale un salario por día, ¿cierto? O sea, de este 1.000.000 de pesos para yo ganármelo tengo que trabajar 30 días, un mes, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo tomo ese 1.000.000 de pesos y lo divido en 30, cada día yo me gano 33.333 pesos, ¿cierto? Y si yo tomo el valor de ese día y lo divido en 8, que es el número de horas que yo debo trabajar en un día para ganarme ese dinero, quiere decir que yo por hora me gano 4.167 pesos, ¿cierto? Hasta ese punto todo es normal, es un cálculo muy básico. Gano un salario de 1.000.000 de pesos mensual,
que si lo divido por cada uno de los días que yo trabajo, quiere decir que yo por día me gano 33.333 pesos y que cada día como yo trabajo según la norma laboral 8 horas, cada una de esas 8 horas me las pagan a mí a 4.167 pesos. Acá viene el factor o el valor adicional que me van a cancelar a mí cuando yo estoy inmerso en diferentes tipos de horas extra. Por ejemplo, voy a tomar por ejemplo este de acá, hora extra diurna. Tiene un recargo adicional de 25, o un recargo adicional, sino como un porcentaje adicional de pago de 25%, en donde su factor es 1,25. ¿Cómo así, profe? ¿Eso qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo sea una hora extra diurna? Se supone que la jornada diurna va de las 6 de la mañana a las 9 de la noche, ¿cierto? Eso es diurno. Yo, Steven, trabajo de 7 de la mañana, por ejemplo, a 6 de la tarde regularmente, ¿cierto? Por ejemplo, 6 de la tarde. Aquí tendríamos, por ejemplo, bueno, vamos a las 5 y media. A las 5. 8, 9, 10, 11, 12. Al mediodía, a las 12, ya habríamos trabajado 5 horas. Una hora de almuerzo. Entrábamos a la 1. Espérame, alineo esto un momentico. 7, 8. Bueno, pongámosle que 4 de la tarde. En un día común y corriente. Entonces, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Ay, Dios. De 7 a 12. Eso. Entonces tendríamos 8, 9, 10, 11, 12. Aquí habríamos trabajado 5 horas, ¿cierto? De 12 a 1, almuerzo, ¿cierto? Entonces, una hora de almuerzo, esa hora no computa dentro de los 8 horas laborales. Y digamos que de 1 de la tarde, ¿cierto? De 1 de la tarde. De 1 de la tarde a 4 de la tarde. De 1 a 4 trabajo el resto de tiempo. Eso irían 3 horas. Listo. Entonces mi horario normal, digamos como profesor, podría ser este. De 7 de la mañana a 4 de la tarde, en donde trabajo de 7 a 12. Y aquí ya trabajé 5 de las 8 horas que debo trabajar, ¿cierto? 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Y de 12 a 1 almuerzo, normal. Esto no me lo van a contar, pero de 1 a 4 sí trabajo, ¿no? Entonces, de 1, 2, 3, 4. Ahí están las otras 3 horas que me hacían falta. Pero digamos que a mí me dijeron un día, profe, no trabaje hasta las 4 de la tarde, sino trabaje hasta las 5. Eso quiere decir que yo ya trabajé una hora adicional a estas 8 que tenemos acá. Y está dentro de la jornada diurna, porque la jornada diurna va hasta las 9 de la noche y eran apenas las 5 de la tarde. Entonces, yo tengo derecho a aplicar este valor de hora extra diurna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a mí me van a pagar por ese día 8 horas normales, que es este valor que está acá. 4.167 pesos por 8 horas que trabaje común y corriente, ¿cierto? O sea que esto es lo que me van a pagar en el día. O sea, ya me gané lo del día, ¿cierto? Pero adicional a eso, como trabajé una hora extra diurna, tengo que coger el valor que está determinado como el valor de la hora normal y multiplicarlo por el factor que se nos da, que es el 25% cuando es una hora extra diurna. Puedo hacerlo directamente o podría hacerlo con el factor del 1.25 y me va a dar 5.208 pesos, que es lo mismo que tenemos allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ese día yo me gané ¿cuánto? Lo de las 8 horas para el día y la hora extra diurna, 38.541 pesos. Así funcionan las horas extras. Se dan cuando yo trabajo en un horario adicional al que yo por ley debo trabajar. ¿Sí ven? Acá está la hora en trabajo nocturno, que esto es más conocido como recargo nocturno, que es para lo que yo les decía, las personas que trabajan como celadores, ellos sus horas
No es un recargo, es un recargo adicional como lo dice la norma que se debe pagar a ellos. Entonces, en teoría, una hora de un trabajo normal de una persona en la mañana vale 4.167 pesos, pero un trabajo de una hora en la noche de ellos, con el salario de 1.000.000 de pesos, debería ser de 5.625. ¿Cómo lo aplico? Sencillamente tomo el valor de la hora, multiplico por el factor, que viene siendo este, y me da el valor de la hora nocturna de la persona. Pero esto es solamente cuando el trabajador trabaja en jornada nocturna, que recuerden va de 9 de la noche a 6 de la mañana. Hora extra nocturna se da cuando yo, por ejemplo, volvamos al mismo caso, yo como profesor, me dijeron, profe, usted sale a las 4 de la tarde, pero usted tiene que venir a trabajar, a ayudarme con unas clases, no sé, en un colegio por la noche. Entonces, yo tendría que liquidar, digamos que me hubieran dicho una horita nocturna nomás, al, de 10 a 11 de la noche, para que ya estemos en jornada nocturna. Entonces, de 10 a 11, entonces, como es una hora, yo tuve que haber multiplicado el valor de la hora, ¿cierto? Y multiplicarlo por su factor. Y entonces, ese valor de esa hora, que en la mañana, o cuando yo trabajo en la mañana, perdón, eh, es de 7.000, perdón, cuando yo trabajo en la mañana es de 4.167 pesos. Ahorita por la noche ya me están pagando a 7.291 pesos la hora. Como les digo, estos los vamos a ir viendo de a poquito. Les sugiero que vean también por YouTube, hay muchísimos tutoriales respecto a la aplicación de horas extra, pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es que siempre va a haber un cargo adicional, ¿cierto? Un recargo adicional en donde dependiendo de qué tipo de hora extra estemos aplicando, nos va a incrementar el valor de la hora normal y que esto depende también pues obviamente del salario, ¿no? Eso es lo primero que debemos hacer, saber cuánto nos ganamos diario según nuestro salario. En este caso era un ejemplo de 1.000.000 de pesos. Más adelante miraremos pues ejemplos más específicos. Esto era apenas como para que nos fuéramos introduciendo el tema de la nómina. Eh, Creo que esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Espero esto les haya ayudado como a entender un poco más los procesos y tareas que tenían que realizar. Y sin más me despido y espero pues muy juiciosamente estén realizando todas sus actividades. Recuerden para el caso, los dos grupos tienen opción de entregar la tarea como indica nuestro correo máximo el 3 de mayo, ¿cierto? Acá dice 3 de mayo, esa es la fecha límite para hacer el envío. Saben que estoy las cuatro actividades que son el diagrama, la respuesta a la pregunta, la consulta de las abreviaturas y el desarrollo de la rejilla. Saben que estoy disponible por correo, por WhatsApp, en los horarios que siempre les comparto. Y espero muy juiciosamente sus actividades por el correo, por favor. Bueno, entonces espero estén bien y hayan aprendido mucho de esta sesión. Muchas gracias y estaré atento a sus consultas. Gracias.